Milei creo que es el resultado de un desempeño de la democracia argentina muy flojo. Y Massa, uno se puede sorprender de la campaña que hace Massa. Yo creo que Massa es un excelente candidato, pero saca el mínimo histórico del peronismo en 14 elecciones presidenciales. Massa es una persona conocida por la mayor parte de los argentinos y tiene números de imagen negativa muy altos. Massa está considerado incluso por los propios a veces como un tipo, viste, acomodaticio, sin escrúpulos. Y yo creo que la elección está mucho más peleada, básicamente por una regla fundamental de la política, que es, en una segunda vuelta, el que define la elección son los que se quedó afuera. Y ese voto es muy antiperonista. Para Macri, Juntos por el Cambio es un medio, no un fin. Era el vehículo para hacer algo. Si hay que destruir Juntos por el Cambio, no hay ningún problema. Es decir, el objetivo es otro, no es Juntos por el Cambio por sí mismo, sino hacer las reformas que Argentina necesita. Y yo veo de vuelta mucha precariedad política en Milei. Veo un candidato sin apoyos institucionales, sin ideas muy claras, sin un equipo claramente definido, y a todo eso le podés sumar lo que parecería ser cierta inestabilidad emocional del candidato. De hecho, anticipo, si gana Milei, la calle va a estar caliente, ¿no? La campaña de Milei y él mismo y todo su proyecto político es muy amateur en realidad. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy vamos a estar tratando de analizar el complejo panorama político en esta semana pre-debate con Juan Negri. Juan Negri es el director de las carreras de Ciencias Políticas de la Universidad de Itela y tiene un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh. Bienvenido a Border. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muy bien. ¿Estás orientado o estás despistado como el resto de los argentinos? ¿Cómo llegamos hasta acá? Que estos sean las dos personas que entraron en el balotaje en un país que hace un año casi que tenía cantada la victoria Juntos por el Cambio. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que lo más sorprendente de la elección en realidad es Juntos por el Cambio. Es decir, muchos se sorprenden de Massa, se sorprenden de Milei, y hay obviamente elementos de sorpresa, pero Milei creo que es el resultado de un desempeño de la democracia argentina muy flojo, sobre todo obviamente en el tema económico, que es lo más visible. Argentina hace 10 años que no crece, que no crea empleo formal, aumenta la pobreza, etc. Y entonces, a tono con cosas que pasan en otras partes del mundo, que podemos conversar después, pasó en Brasil, pasó en Estados Unidos, aparece un candidato de afuera que dice, bueno, esto ya no funciona más. Pero no es tan sorprendente que aparezca un Milei, después de todo lo que pasó en la democracia argentina estos años. Es casi de manual. Claro, sí, un poco casi de manual. Lo sorprendente es que no haya pasado antes. No pasó antes porque existió Juntos por el Cambio también. No pasó antes porque existió Juntos por el Cambio, porque creo que en Argentina había identidades políticas todavía muy marcadas, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasaba en Brasil. Entonces todavía peronismo, antiperonismo seguía y sigue, creo yo, marcando un poco la agenda política. Macri en su momento logró construir una alternativa al kirchnerismo que concitó muchas esperanzas. En parte Milei también es el resultado del fracaso de Macri, ¿no? O sea, en el primer Milei hay muchísimos liberales, lo que ellos se llaman liberales, desencantados porque Macri no va tan a fondo como ellos pensaban que tenían que ir, ¿no? Es decir, toda esa gente, el mismo Milei, yo estoy seguro, son votantes de 2015 de Macri. Y Massa, uno se puede sorprender de la campaña que hace Massa. Yo creo que Massa es un excelente candidato, es realmente muy buen candidato, ha sacado agua de las piedras, pero saca el mínimo histórico del peronismo en 14 elecciones presidenciales. Esta es de las 14 elecciones presidenciales en las que participa el peronismo, está la peor en términos de número. Entonces, de alguna manera también no es tan sorprendente el número de Massa. Sí, pero también es la peor condición en la que un candidato del PJ podía estar. Bueno, por eso saca los números que saca. Por eso saca los números que saca. Y solamente tiene vida, me parece a mí, porque enfrente está un candidato como Milei. Si Juntos por el Cambio hacía lo que tenía que hacer, entre comillas, yo creo que esta es una elección que era relativamente fácil ganar. Y ahí creo que hay dos cosas. La excesiva confianza de Juntos por el Cambio, esto era un penal sin arquero. En 2021 entró un penal sin arquero. Y el juego de Macri, que en su afán de, creo que, controlar esa sucesión al interior de su propio partido, boicotea las chances de Rodríguez Larreta. Yo creo que si eso no hubiese pasado, Rodríguez Larreta sería presidente, por ejemplo. Pero Rodríguez Larreta no es un candidato que estaba proponiendo
un cambio radical como el que propone Milei, por ejemplo, ni como el que proponía Patricia. Por lo tanto, ese candidato hubiese interpretado ese sector de la población que dice basta de kirchnerismo. Yo creo que no del todo, y de hecho había algunas... Pero era la opción, digamos. Pero era la opción, y después, suponete que para un votante muy gorila, muy antiperonista, Horacio Rodríguez Larreta en realidad era parte del sistema. ¿Ese voto a dónde iba a ir de todos modos? Es decir, yo imagino, es un contrafáctico, no lo sabemos, pero yo creo que, y pensando también cómo se articuló ahora la segunda vuelta, era un mejor candidato, es decir, hoy tendría muchas más probabilidades de ganar. ¿Cuáles son los principales dilemas en este momento, en esta semana, de los dos candidatos? Yo noto que, por ejemplo, te tiro a nivel estrategia, ¿no? Massa empezó a andar por un andarivel que no había andado, que es, por ejemplo, dar reportajes en lugares que no les son amigables. Milei es como que... nada, está con los medios internacionales porque acaba de dar una entrevista con Bailey, pero es poco el juego que le queda por jugar porque es cuanto más Milei es, menos posibilidades tiene de ser presidenciable, creo, ¿no? Sí, exacto. Milei quedó atrapado en una dinámica en la cual en su giro hacia el centro, un poco para absorber los votos de Juntos por el Cambio, de la segunda vuelta, pensando en una segunda vuelta, se empieza a desperfilar su... lo que lo había Milei, digamos, lo que todo el mundo asocia cuando piensa en Milei. Entonces, anticasta, sus exabruptos incluso, que en algún momento hasta creo que eran atractivos para una parte de la población, etc. Esta alianza con Macri, a algún sector por lo menos le dice, bueno, pará, al final vos también pactás con la casta. Y ahí se lo nota un poco incómodo. O sea, me parece que la campaña de Milei está un poco incómoda. Es decir, desde las elecciones generales hasta acá. Está como, bueno, dice que la dolarización no se negocia, pero a la vez es altamente improbable que en un gobierno donde esté Juntos por el Cambio eso avance. No queda claro, digamos, qué rol va a jugar Bullrich o Macri o etcétera en su gabinete. Entonces, lo que gana en normalización, es decir, esa mirada hacia el centro, lo pierde en su identidad, me parece. Y eso le puede traer algunos costos. Y Massa como decíamos recién, es un muy buen candidato. Es decir, es una campaña en la que no se equivoca en casi nada. Massa no se equivoca en casi nada. Pero es el ministro de Economía de una economía que es un desastre. Y donde cada tanto pasan cosas como lo que pasó con la nafta hace unos 10 días, en la que decís, viste, cada tanto nos recordamos que la gestión es floja y los números de Massa, objetivamente, después puedes discutir, herencia, ¿no? Son malos. ¿Los números en qué sentido? ¿A nivel Y la imagen? inflación, la inflación, los números económicos. Sí. Entonces, él es un ministro de una economía en que le cuesta mostrar resultados positivos. Y hay una cosa paradójica que es, Massa es una persona conocida por la mayor parte de los argentinos y tiene números de imagen negativa muy altos. Es decir, es un candidato que mucha gente vota, bueno... Es lo que hay, ¿no? Es decir, enfrenta a Milei, este tipo está loco. Bueno, Massa por lo menos nos garantiza continuidad. Continuidad tal vez de algo malo, pero nos garantiza continuidad. Es decir, lo otro es un salto al vacío, ¿no? Kicillof también es un caso de que tenía una alta imagen negativa y arrasó, ganó la provincia de Buenos Aires. Sí, yo creo que ahí en el caso de Kicillof es verdad que está asociado como al camporismo, que creo que es incorrecto porque él tampoco es un camporista puro, pero está muy asociado a la figura de Cristina, entonces parte de su impopularidad viene del peronismo, del antiperonismo duro. Pero después es un tipo que en los números no le va tan... Massa está considerado incluso por los propios a veces, como un tipo, viste, acomodaticio, sin escrúpulos, pero bueno, un gran candidato. ¿Qué análisis haces de las encuestas que muestran en los últimos días una pequeña ventaja, leve ventaja de Milei? Lo primero que diría es, nosotros ya sabemos, y nos ha pasado muchas veces a los que consumimos encuestas frenéticamente, que la brújula está rota, ¿no? Es decir, hace cuántas elecciones que venimos escuchando por qué fracasaron las encuestas el lunes. El lunes artículo en el diario, bueno, las encuestas volvieron a fracasar. Entonces, primero es, ojo que el instrumento ya no es tan preciso como antes, entonces hay que tomarlo con pinzas. Yo creo que lo que está marcando las encuestas lo que sí están marcando, que sirven para eso, ¿no? Para detectar las grandes líneas. Uno no tendría que leer las encuestas pensando que vas a adivinar quién va a ganar, sino decir, bueno, ¿cómo está la tendencia? Sí están mostrando lo que yo creo que es verdad, que es la elección está mucho más
reñida. Sí, voto a voto de lo que después de octubre la gente pensó. Así, cuando Massa gana con esa diferencia, que también fue una sorpresa, se generó como este momento ganador Massa. Bueno, digo, las posibilidades, es decir, si uno mira la secuencia histórica, las reversiones en segunda vuelta no son tan comunes. En general, el que gana en segunda vuelta gana, el que gana en la primera vuelta gana en la segunda, etc. Entonces, bueno, como que Massa tenía la elección ganada. Y yo creo que la elección está mucho más peleada, básicamente por una regla fundamental de la política, que es, en una segunda vuelta, el que define la elección son los que se quedó afuera. ¿Son quiénes? Los que se quedaron afuera. Claro. Y ese voto es muy antiperonista. O sea, esta elección la definen los que no son los votantes de Massa y de Milei. Y esos votos son antiperonistas. El de Bullrich casi que te diría en un 70%. Schiaretti está haciendo unas declaraciones súper anti-Massa. Ese voto cordobés, peronista cordobés, yo lo veo más cerca de Milei que el de Massa. Entonces, yo no digo que vaya a ganar Milei, pero el que tiene más espacio para crecer es Milei en realidad. Porque el que tiene más posibilidad de absorber los votos de los que se quedaron afuera es Milei. Entonces, yo creo que estamos ahí. Lo que también muestran las encuestas es que hay muchos indecisos. Hay mucha gente que no sabe si votar a uno de los dos, o no ir, o anular el voto, o voto en blanco, etc. Y eso es ese es el voto que se define en los últimos días, que va a definir esta elección. Viste que hubo toda una campaña que creo que ya ahora está en baja, pero sobre que si votás en blanco lo votás a Massa. ¿Técnicamente es cierto esto? No, no es cierto, y menos en una segunda vuelta. Lo que pasa con el voto en blanco es que desde la reforma del 94 se deja de contar. Es como si ese voto no hubiese existido. Con lo cual, los votos totales son menos. Es decir, el denominador se hace más chico. Con lo cual, el voto de cada candidato se infla un poquito. Es decir, el porcentaje claro. de la masa de votos Sí. se infla un poco Claro. de acuerdo a la mayor cantidad de votos en blanco. Claro, esto es muy sencillo. Imagínate que hay 5 votos. Pero no puede modificar un resultado. No en una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta, sí, el inflaje, esa inflación de porcentajes puede hacer que un candidato llegue a 45, por ejemplo. Claro. Que es lo que en Argentina define que ganes sin necesidad de segunda vuelta. Pero en una elección que es el que saca más votos gana, en realidad el voto en blanco no. Porque el que tiene la tendencia de tener más, el voto en blanco lo va a subir, pero no puede revertir esa tendencia. No, a menos que, es decir, lo único que podría influir sería que todos esos votos en blanco fuesen en realidad votos que, si tuviesen que votar por uno, votarían porque sale segundo. Pero tampoco sabemos si eso es así. Entonces, en realidad, no es que beneficia a Massa. Beneficia al que está primero. Es decir, beneficia al que está primero si esos votos fuesen al segundo. Pero de vuelta, no lo sabemos. Ahora, entonces, vos recién decías, más que un triunfo de Milei, o más que la particularidad del triunfo de Milei, lo que tenemos que observar es la particularidad de cómo se destrozó, no sé cómo decirlo, cómo implosionó sí. Juntos por el Cambio. Pero en esa participación que tuvo Macri en eso, en esta etapa en la que en un día, sin consultar con sus socios políticos, dijo que apoyaba a Milei, ¿eso no fue una ventaja en esta etapa del balotaje? ¿Una ventaja para Milei? Para Milei. Sí, yo creo que sí. Jugar tan rápido, digamos, ¿no? Yo creo que jugar tan rápido muestra que él ya lo estaba pensando y que ya había habido conversaciones. Me parece que es obvio, ¿no? Es decir, que eso no se define ese lunes nada más. Y me parece que Macri también lo que hace es ver que esos votantes están yendo para allá. Es decir, yo no creo tanto que porque Macri va, los votantes van, sino que creo que Macri ve que esos votantes van a ir ahí, o él piensa que van a ir ahí, y creo que tiene un poco de razón, y entonces él quiere liderar ese espacio. Entonces él quiere seguir siendo accionista de algo que él está viendo, que es que los votantes de su partido van a votar por Milei. Y él quiere, insisto, jugar un rol. Y creo que también piensa que en la desnudez política de Milei, que por otro lado es muy evidente, él tiene algo para ofrecer. Y que entonces él puede, digamos, de alguna manera, no digo controlar, no sé exactamente qué es lo que piensa Macri que puede hacer, pero sí que, bueno, Milei va a tener que terminar gobernando con nosotros porque no tiene nada. Y un poco de razón tiene, es decir, claro. Milei no tiene nada. Entonces, nada, es decir, yo creo que Macri ahí ve eso y dice, bueno, vamos a liderar esta gran alianza de centro-derecha. Y yo creo además, en lo personal, para Macri fue la derrota de 2019 un golpe muy severo para él. Para un tipo que estaba acostumbrado a ganar, Boca, lo que fuere, y que realmente Macri piensa que él tendría que haber ido ser un poco más firme en sus políticas de lo que fue.
y que efectivamente esa moderación, ese gradualismo lo terminó por condenar, ¿no? Entonces esas famosas plazas del sí, ¿no? Ese periodo entre las PASO y la general de 2019 para Macri creo que fueron muy elocuentes en el sentido de él también podía ser un líder más extremo, entre comillas, y que había lugar para eso. Y última cosa que digo al respecto, para Macri, Juntos por el Cambio es un medio, no un fin. Es decir, era el vehículo para hacer algo. Si hay que destruir Juntos por el Cambio no hay ningún problema. Es decir, el objetivo es otro, no es Juntos por el Cambio por sí mismo, sino hacer las reformas que Argentina necesita. Y así lo ve Macri. Y él la noche de las PASO dijo algo así como, bueno, al fin vamos a tener las mayorías que necesitamos para llevar adelante nuestras ideas. Y él creo que lo ve como una reivindicación a lo que él piensa y a él mismo, a su propio gobierno. Sí, totalmente. Porque también cita cuando habla segundo tiempo, ¿no? Él habla sobre la continuidad de lo que él empezó. Claramente. Y ahí es por donde va. Ahora, ¿qué reformas te parece, según tu opinión, son las prioritarias de un próximo gobierno? Porque conocemos algunas cartas que por lo menos proponía hasta hace unos meses jugar Milei, pero Massa ha sido bastante escueto en su plan de gobierno, ¿no? Con lo cual uno podría pensar que él apuesta únicamente al cambio del contexto internacional, a que no haya sequía, a que ingresen más dólares, a que se reactiven determinadas economías regionales y de distintos sectores, al tema de vaca muerta y la posibilidad de autoabastecer eso, el mercado y gastar menos plata, sacar menos dólares por provisión de energía. Pero si sigue la inflación o si pasa cualquier otra cosa o si eso no se da, el plan es controlar precios, llamar al supermercadita, es Sí. Como si siempre en Massa no estamos seguros de lo que piensa. Es decir, Massa en ese sentido, y lo digo como una virtud, ha sido muy camaleónico, con lo cual podría hasta terminar pasando cualquier cosa. Claro. Es decir, incluso algunos piensan que es un Menem en potencia, un tipo Tal que cual. puede sacar una de espada de la manga y hacer una cosa totalmente distinta. Yo creo que un gobierno de Massa se va a parecer más a un gobierno de Macri 2015, es decir, este Macri gradualista, pero con una mirada claramente, si lo querés poner en esos términos, ortodoxa, que a un gobierno de Cristina. Entonces, creo que Massa, en lo personal, está más alineado a esa idea, y creo que las cosas que hay que hacer, es decir, tampoco tienen mucho margen. Es decir, me parece que en algún momento va a haber que pensar en un plan de estabilización, creo que él lo piensa. Y en términos de las prioridades, la número uno es la inflación. Es decir, este es un país que tiene inflación muy alta hace mucho tiempo y yo creo que hay como hasta un consenso de que bueno, algo en esa dirección hay que hacer. Obviamente, algunas dudas se van a despejar cuando anuncie quién es su ministro de Economía, pero él ya dijo, por ejemplo, que va a ser alguien que no es de su espacio. Y entre los nombres que se barajan, Melconian, ¿no? Se habla de Melconian, se habla de Marina del Polleto, se habla de Redrado, que sería tal vez el más normal de todos, digamos, en el sentido de lo que más uno esperaría de alguien como Massa, ¿no? Melconian y Del Polleto serían como unas sorpresas. Pero son todos tipos que, ortodoxos, si lo querés poner esos términos. Entonces me parece que la Argentina va hacia ahí. Y creo que, como decías vos, Massa aspira a esta especie de gradualismo recargado, en el sentido de, bueno, no voy a tener que hacer un ajuste sanguinario porque la sequía me va a ayudar, o mejor dicho, la no sequía me va a ayudar, el gasoducto me va a ayudar, el conducto me va a ayudar, entonces yo voy a poder hacer una corrección en el margen. Pero creo que mira para ese lado, ¿no? ¿Y Milei qué crees que sabe qué es lo que podrá hacer un próximo gobierno? Porque ya a esta altura del partido sabe que va a estar limitado, que va a tener que hacer coaliciones. Y bueno, sí que habló mucho de Sturzenegger, pero ¿sabés? ¿Interpretás de algo de lo que dice qué es lo que podría hacer? Bueno, yo creo que él, en lo personal, haría un gobierno más ortodoxo, obviamente, pero su campaña ha sido muy desprolija en los últimos tiempos en términos de propuestas. Porque es decir, tipo motosierra, que era el gran sí, ícono, claro, lo dejamos en un costado, ¿no? todo No eso, primero todo eso son desde artilugios publicitarios, es decir, tampoco está claro qué significa la sierra eléctrica, ¿no? Es decir, reformar el Estado, incluso para achicarlo, es un proceso arduo, difícil, donde vos tenés que decir, bueno, vamos a, no sé, privatizar esto, reducir. No es tan fácil, no es tan fácil.
Y yo veo de vuelta mucha precariedad política en Milei. Veo un candidato sin apoyos institucionales, sin ideas muy claras, sin un equipo claramente definido, y a todo eso le podés sumar lo que parecería ser cierta inestabilidad emocional del candidato. Entonces, no está del todo claro. Yo imagino que las propuestas más radicales con las que él ha construido su campaña no se van a aplicar. Es decir, Argentina no va a dolarizar su economía. Argentina no va a quemar el Banco Central, etcétera. Me parece que esas cosas no van a ocurrir. Cerrar el Banco Central me parece difícil. Sobre todo en un gobierno que va a estar pertrechado con Juntos por el Cambio, ¿no? Pertrechados va a terminar, Juntos por el Cambio va a terminar comiéndose, porque el espacio de Milei, si algo no tiene, es cohesión. Es como que todos opinan de cualquier cosa diferente. Muy desordenado. Lo que uno ve en la campaña de Milei es muchísimo desorden. Además lo que uno ve son jugadores libres. Claro, eso sí. Jugadores libres, tipos que sueltos dicen cualquier cosa. Es decir, algunas cosas más serias, entre comillas, que otras. Algunas sin tanto impacto electoral, creo yo. Pero tenés ese que habla del Vaticano, aquel otro que habla de privatizar los océanos, una que habla de los piojosos. Es decir, me parece que hay como una especie de desorden que no pasa con Massa, que Massa alinea claramente el discurso. Entonces, pero esto es porque él no tiene unos estrategas de campaña que le estén diciendo qué hacer, ¿no? Eso por un lado. Me parece que también su inexperiencia política lo perjudica. Me parece que a su candidatura se subieron muchos sectores ultraconservadores. Yo creo que él no es tan conservador, a pesar de que esto pueda parecer polémico, como alguna de la gente que está atrás de él. O sea, Milei, por ejemplo, en lo personal, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, por ejemplo, es un tipo más liberal, entre comillas, pero que está abajo de él. Creo que no. Bussi, gente por el estilo. Después, por ejemplo, él no era una persona muy preocupada por la cuestión de los derechos humanos. Es decir, nunca habló de ese tema. No. Lo que pasa es que suma a Villarroel, que viene con una agenda sobre eso. Entonces, la realidad que está preocupada por estos temas es ella, no él. Es decir, hablando mal. Da la sensación que él es una persona como que le parece que puede delegar en diferentes personas cosas que tal vez no le interesan tanto, que no son su métier, como si fuese una empresa. Sin darse cuenta que, en un gobierno tiene que haber algo transversal, digamos, al equipo. Yo creo que sí. Yo creo que él armó un Frankenstein, o sea, un bicho con pedazos de muchos lugares para formar un partido, etcétera, y ahora esas tensiones están muy visibles. Yo creo que va a ser un gobierno, sobre todo, muy desordenado, porque además no creo que sea tan controlable. Entonces, si Macri piensa, este va a ser un gobierno mío, donde yo lo que tengo ahí es un vicario, digamos, una especie de muñeco, un títere, ¿no? Yo creo que está equivocado. O sea, la tensión entre la Libertad Avanza y todas las tribus que forman la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, yo creo que va a ser importante. Porque algunos van a decir, no, este gobierno es nuestro y no de ustedes. Yo creo que va a ser un gobierno, sobre todo, muy desordenado, donde no veo, de vuelta, consensos sobre algunas cosas. Es decir, no está tan claro cómo se van a hacer algunas cosas. No es que Massa lo tenga súper claro, pero Massa, imaginamos la continuidad de algunas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que de vuelta va a haber un intento de ordenamiento de la macro, pero la continuidad de elementos clásicos del peronismo, ¿no? Es decir, que la continuidad, por ejemplo, de las empresas públicas, de algunas industrias protegidas, es decir, continuidad, con lo bueno y lo malo que eso tiene también, ¿no? Uh-huh. Me quedé pensando en esto que decías sobre hasta dónde va a poder tener, o hasta dónde Milei, según Macri, puede llegar a ser alguien manejado por él. Al final, los dos gobiernos posibles, ideológicamente, o si vos los tuvieses que definir frente, académicamente, en cuanto a sus posturas políticas, no son tan diferentes, ¿o sí? Los dos gobiernos posibles, el de un Milei influenciado por Macri y un Massa clásico. En las políticas específicas económicas, no tanto. Creo pues que hay un montón de cosas más sociales, más vinculadas a derechos sociales, etcétera, que creo que Milei no está tan preocupado, pero la gente que está atrás de él sí tiene una agenda más conservadora. Pero en lo que es la economía, si sacás, por eso me parece interesante esto que decís del gobierno posible, si sacás los delirios, en el 1 a 1 es probable que no sean tan distintos, en términos de posiblemente algún tipo de déficit, tratar de atacar el déficit fiscal, exportar más posiblemente,
reducir la inflación, algún tipo de, tal vez, reforma fiscal incluso, sí. Tal vez en lo duro, un gobierno posible, pero esto tiene muchos peros, ¿no? Es decir, ¿cómo llega Milei a ser un gobierno posible? Sí, tal vez no sean tan distintos. ¿Y sí crees que Milei va a poder avanzar en dejar de financiar o en dejar de subsidiar todas las industrias que él propone? O sea, esa sería como la gran cosa, ¿viste? Decir, bueno, este tipo va a cerrar, no sé, el Inca, el CONICET, ¿puede hacerlo? Bueno, es interesante la pregunta. Es decir, hay un escenario, me parece a mí, en el que tal vez hace eso porque no puede hacer lo otro. Entonces, en el peor escenario para esos actores, qué sé yo, algo más simbólico, es decir, más allá de que obviamente son temas súper importantes, a la mayor parte de la población, más que yo, al Inca no le importa tanto, ¿no? Entonces, el riesgo es que para poder, como no puede avanzar en lo otro, le entregue eso a sus bases. Eso sería el peor escenario para esos, el centro científico, etc. Yo creo que no va a poder, básicamente porque se va a enfrentar también a una sociedad civil como la Argentina, muy activa. De hecho, anticipo, digo, si gana Milei, la calle va a estar caliente, ¿no? Es decir, te metés con el Inca, la gente en la calle, te metés con el CONICET, la gente en la calle, te metés con, no sé, el matrimonio igualitario, lo que fuere, digo, los derechos humanos, la amnistía, te vas a encontrar con la sociedad civil argentina tradicionalmente muy, muy activa. Y las soluciones posibles de Milei tampoco parecen ser aplicables. Yo lo meto presos. O sea, tipo, es como alguien que desconoce incluso que no habría lugares donde meter presos a las personas y tampoco que están cometiendo un delito las personas que se manifiestan, ¿no? No, es que la campaña de Milei y él mismo y todo su proyecto político es muy amateur en realidad. Es muy amateur. Se nota un desconocimiento bastante profundo del funcionamiento del Estado, de que esas cosas no son tan sencillas. Se moderó recientemente. Más bien se cayó, digamos. Se cayó. Dejando de decir algunas cosas más que moderarse. Es así. Yo imagino un gobierno, insisto, muy caótico, muy desordenado, muy incapaz de hacer cosas al principio por el desorden, la inexperiencia, los bloqueos institucionales, la presión de otros actores, incluido el peronismo. Es decir, si gana Milei no va a ser fácil. No va a ser fácil. ¿Cuál crees que va a ser el mayor desafío en el debate? ¿Qué es lo que tiene que lograr uno y qué es lo que tiene que lograr otro? ¿Viste? El sector de Massa creen que ya es un logro haber logrado que la justicia electoral impida que haya machetes. Para mí es una subestimación del otro, ¿no? De Milei, como pensar que por eso va a flaquear. Pero digo, ¿qué es el punto flaco de cada uno en ese momento, en esa instancia? El punto flaco de Massa me parece que es bastante evidente para todos. Imagino que es para donde Milei va a ir. Es el ministro de Economía, de una economía inflacionaria, de una economía... Los resultados económicos. Sí, exacto. Y la casta, y hace cuántos años que está en el gobierno. O sea, todo ese tipo de cosas. Me parece que son el punto débil de Massa. Sí, claro, de Massa. Encima, el debate, el formato, la mecánica va a implicar que hay contrapuntos, que se puede caminar, digo, va a estar menos ordenadito, ¿no? Entonces, los primeros dos debates de alguna manera como que limitaban a los propios candidatos. Sí, y eso también para ellos era beneficioso. Sí. Porque bueno, digo, la improvisación tiene muchos riesgos también. ¿Qué es lo que van a poder hacer ahora que en el otro no podían hacer? Pueden repreguntar, entiendo, sí. Pueden responderse, pueden caminar. Entonces esta idea de caminar uno frente al otro. Sí, como usar el espacio, me parece, ¿no? Como en Estados Unidos es bastante común a veces en algunos casos ese tipo de cosas. Y por otro lado, Massa va a hacer lo que ya hizo en los primeros dos debates, que yo creo que es esta idea del estadista, ¿no? El tipo que está por encima de la chicana, que está por encima Tiene que lograr que se enoje Milei, pero él no caer nunca. No, desde ya. Si Massa logra que Milei se enoje, para mí es un logro de Massa, porque en este momento lo que vos tenés es montones de votantes de Juntos por el Cambio que están más cerca de Milei, tal vez ideológicamente, son muy antiperonistas, pero para algunos, no sé si para todos, pero para algunos, Milei está loco. Y Milei es un peligro. Entonces, acercándose a Macri... Incluso el círculo rojo, frente a la incertidumbre de... ¿Qué puede pasar con todo el sector industrial? O sea, tipo, también
con Massa es más previsible. Sí, O sea, sin dudas. todo es un salto al vacío, sería. No, ¿No? sin dudas. De lo que podríamos denominar el círculo rojo, los únicos más mileístas son los sectores... Más populares. No, me refiero por ejemplo, a los sectores tecnología, esos sectores, digamos, que dependen menos del Estado y que realmente están más comprometidos con ese ideario, si querés, libertario. El círculo rojo tradicional, los empresarios de las industrias, que hacen muchos negocios con el Estado, que en parte también viven de la protección estatal, ¿no? Es decir, todos esos sectores... Massa es hablar con alguien que ya conoces y más previsible. Milei es efectivamente un salto al vacío. Y además hay otra cosa, ¿no? Es decir, la economía abierta, competitiva, para muchos sectores de la economía argentina es un problema. Total. Problema. Porque no está desarrollada la industria de tal forma de poder competir con nadie afuera. O sea, para nada. Entonces, los únicos que son más mileístas ahí son los que sí compiten. Por eso decíamos tecnología, eso que implica recursos humanos, es decir, toda la nueva tecnología del tipo que labura en su casa con internet, viste, que no necesita nada más que eso. Ese tipo de segmento que en Argentina es bastante bueno. Eso sí, ¿no? Es decir, que están tan muy internacionalizados, la imagen del tipo en un café, los nómades digitales, todo eso que es Mercado Libre, todo ese tipo de cosas, los unicornios son más mileístas. Y de hecho muchos de esos lo han dicho abiertamente. Pero el industrial clásico, el de Mendigur en argentino, Massa full. Full. Ahora, así como hemos dicho que no tiene Milei y se ha notado una especie de amateurismo en su campaña, porque no tiene una estrategia, evidentemente, porque si no estaría cohesionada con su grupo, ¿qué logro lo que ha conseguido en la penetración en redes? Que no sé si lo consiguió él, lo consiguieron esos pibes esos pibes que lo siguen, su community manager, pero qué logro avasallante, ¿no? Sí, la verdad que sí, que también es interesante verlo. verlo. No es una persona que vos digas, bueno, no, lo que pasa es que él es de esta generación que se maneja con TikTok, que no, es un tipo de 50 y pico de años, pero que perfora, ¿no?, las redes. Sí, yo creo que en el discurso y las maneras de la derecha nueva, para llamarlo de alguna manera, los libertarios, etcétera, ahí hay cosas en común con Trump, más Trump que Bolsonaro, me parece. Hay mucho también de que la política tradicional es aburrida en redes. En cambio, un video de Milei gritando, un video de los insultos, Milei cantando, el tipo disfrazado de superhéroe, es decir, ahí hay un producto que se adapta muy bien, me parece a mí, a las redes. Muy bien. En cambio, no sé, la política, el discurso, ¿viste? Bullrich o incluso Massa, hablando, son un embole, la verdad. Sí. Entonces, Ahí me parece que hay un producto, insisto, que se adapta muy bien. Y después también hay que rastrear que el nacimiento de Milei empieza con estos sectores liberales ultra, que ellos llaman liberales, para mí son conservadores, pero libertarios. Eso, me gustaría que definas un poco esto de ideológicamente qué son. Viste que él repite esta base de qué son los liberales libertarios, de Venegas Lynch, ¿no? Sí. El respeto irrestricto de las libertades individuales, y en ese sentido también se amparan cuando cada uno dice una barbaridad más grande que el otro, porque son todos libres, individuos libres que se juntan en un bien común, digamos, ¿no? Pero ideológicamente, ¿qué son? ¿Qué son cada uno? Lo que pasa es que adentro de la libertad avanza conviven bastantes cosas. Conviven sectores liberales, propiamente hablando, y después conviven sectores abiertamente conservadores. Es decir, el liberalismo también es una familia muy amplia, ¿no? Es decir, hay muchas variantes del liberalismo. ¿Estamos hablando del liberalismo argentino o del liberalismo mundial? No, en el liberalismo mundial es una familia muy amplia, ya hay una familia muy amplia. Efectivamente, el núcleo duro, digamos, si uno dice qué es lo que define el liberalismo, es la idea de la libertad individual, ¿no? Es decir, la autonomía personal, la idea de que los individuos somos los mejores jueces de nuestros intereses y que no necesitamos a que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Eso es muy atractivo. Sí, es muy atractivo. Es muy atractivo. Porque bueno, es la libertad como consigna es atractiva. Sí. ¿Quién no quiere ser libre? Claro, y es la ideología que a fines del siglo XVIII, de alguna manera se opone a las monarquías absolutas, todo eso, y genera los principios de democratización en Europa, etc. Eso es muy atractivo. En Argentina hay como una especie de perversión de ese concepto, donde el liberalismo está asociado a apertura económica, pero a valores muy conservadores en lo social. Entonces,
En Argentina, si vos te dicen que sos un liberal, en algún momento en la década del 70 eras una persona que quería desregular la economía, pero a la vez estabas en contra de los valores, el divorcio, ese tipo de cosas. Eso eran liberales, que es rarísimo, porque el liberalismo entendido... En Argentina. En Argentina. De hecho, por ejemplo, en Argentina... En Inglaterra. No, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, si a vos te dicen liberal, sos alguien de izquierda, sos alguien votante del Partido Demócrata. En Argentina, si a vos te dicen María Julia es liberal, te están diciendo que sos de derecha, básicamente. Es un liberal, te están diciendo que sos de derecha. Mientras que en Estados Unidos, un liberal es una persona de izquierda. Porque creo que en Argentina se confundió un liberalismo con algo que yo creo que es conservadurismo, que es, en general, los valores más asociados al ejército. Estamos hablando de ¿Y eso por qué pasó? Creo que pasó ¿Porque por... la izquierda se derechizó? Porque... No, creo que pasó por algo que ocurrió a fines del siglo XIX en Argentina, que es la adopción de valores liberales en lo económico por una élite, una oligarquía cerrada en lo político. Entonces, bastante conservadora en temas sociales, y que de ahí quedó como esta cosa de que en Argentina el liberalismo está asociado a conservadurismo económico, insensibilidad. Y después, bueno, la aparición del peronismo en general también hizo que el liberal sea un tipo en contra de las mayorías populares, asociado a instituciones típicamente conservadoras como los militares y la iglesia. Y creo que eso es herencia de ese siglo XIX. ¿Y el liberal de Estados Unidos cree en la intervención del Estado para regular las injusticias del mercado? Claro, en Estados Unidos el liberal, que es un votante del Partido Demócrata, está a favor del matrimonio igualitario, de menor incidencia de la religión en la vida pública. Estados Unidos es un país donde la religión es una discusión eterna, ¿no? Que curiosamente, tal vez, paradójicamente, estaba más a favor de regulaciones en la tenencia de armas, pero es una persona preocupada por el ambiente, preocupada por las minorías, etcétera. En Argentina, digo, me parece que claro, menos. Justamente lo contrario, en el sentido claro. el último ejemplo que dijiste, por ejemplo. Claro, Milei en lo personal, en algunas cosas tiene una posición liberal genuina, por ejemplo, está a favor del matrimonio igualitario. En la cuestión del aborto creo que no, pero ahí él lo asocia a la idea de que estás afectando una vida, digamos. Entonces, bueno, pero algunos sectores que están con él son abiertamente conservadores. Y después, además, él en lo ideológico adscribe a una visión muy extrema del liberalismo, que muchos liberales no consideran propia, que es esta idea del libertarianismo, que es podemos prescindir de casi todo lo que hace el Estado. Lo cual... Sobre todo en un país como este, ¿no? Sí, pero eso, digo, los liberales en todo el mundo... En un país como este, ¿no? Sí. Pero además, incluso los liberales en todo el mundo, casi ningún liberal cree que el Estado no debería existir. El famoso Rothbard, Murray Rothbard, que Milei cita tanto, es una persona que incluso creía que la seguridad pública se podría autogestionar. Es decir, que no hacía falta que el Estado tuviese un rol policial, por ejemplo. Entonces, es una visión muy extrema del liberalismo, insisto, bastante minoritaria por otra parte. Es decir, los liberales del mundo no son personas que piensen así, la mayoría, digo, ¿no? ¿Y gobiernos así? Extremadamente libertarios. No. Algunos sectores del Partido Conservador británico recientemente tienen como tendencias a ese lado, pero un gobierno enteramente libertario no. O sea que en ese sentido sí es cierto lo que dice Massa, que es que lo que propone Milei no se cumplió en ningún lugar, o no se practica en ningún lugar del mundo, no es posible. Algunas cosas que alguna gente que está al lado de Milei, efectivamente sí, es cierto. No sé exactamente a qué se refiere Massa, pero la idea, por ejemplo, Milei dejó de hablar de esto, ¿no? Pero este tema de los órganos y todo eso, sí, eso es algo que yo que yo sepa no pasa en ninguna parte del mundo. De todas maneras, sobre esos temas, ¿no? La venta de órganos, el tema del la privatización posible del océano. Yo cuando veo la entrevista completa, noto que ellos, también como amateurs de la política, empiezan a dar explicaciones sobre en qué lugares a ellos les parece que podría haber libertad. Terminan mandándose esas frases que son título en todo el país, en el mundo, burla en todo el mundo, pero el concepto es el mismo que usan para cualquier otra cosa. O sea, en realidad ellos dicen que podría ser manejado por el mercado cualquier cosa, ¿no? Es como que no sé si son políticas que discutieron en la interna y que las van a plantear como política de Estado. No, definitivamente, y volvemos un poco al punto anterior. Me parece que hay mucho desorden, que hay mucho cuentapropista en La Libertad Avanza.
mucho tipo que se sube a ese tren diciendo, bueno, esta es nuestra oportunidad de llevar adelante nuestra agenda, en la que hay agendas claramente conservadoras, pero no liberales, conservadoras, Bussi en Tucumán, Villarroel, es decir, sectores militaristas, en contra de los derechos individuales, etcétera. Sectores académicos, ideológicos, por ejemplo, los Venegas Lynch, padre e hijo, que en realidad son hijo y nieto, o nieto y bisnieto, no sé bien, Berti y el padre, que son, es decir, que en el fondo es una discusión, la que ellos llevan adelante es una discusión filosófica. Ellos están diciendo, bueno, si el mercado, si el océano tuviese dueño, habría precio para las ballenas. Entonces, y en realidad cuidarían las ballenas, claro. Entonces nadie se birlaría, digamos, las reservas en claro, pero los océanos. Es una discusión como hasta filosófica, es una discusión de académicos que son muy extremos, ¿no? Que ellos tienen como una idea en la cabeza y la idea de que la sociedad puede funcionar así. Yo creo que igual en la Libertad Avanza esos sectores también son marginales, o sea, no son ni siquiera los mayoritarios hoy. No, claro, porque además, si vos lo ves, cuando termina la elección y vos ves Milei, o cuando hace el cierre de campaña incluso, ves a Milei, ves el resto de los dirigentes y ves a los Venegas Lynch, a Berti, que era el único que sí, tipo, que es un rejunte porque estaba la peluquera. Bueno, era muy loco, ¿no? El grupo no tenía nada que. De la manera en la que festejaban, de la manera que. Todo era muy diverso, ¿no? Sí, es eso. Es un rejunte que se hizo medio ad hoc para la elección y que ahora no hay capacidad de ordenamiento interno. Me parece que Milei no tiene esa capacidad de construcción política de decir, bueno, sí, cállense. Un poco sí, porque algunos economistas, por ejemplo, denunciaron que estaban callados. O sea, Carlos Rodríguez, que es un economista bastante conocido, que fue parte del gabinete de Menem, dice, a mí no me dejan hablar, pero a mí me da la impresión de eso, de que hay mucho desorden al interior de la Libertad Avanza. ¿Cuánto puede ganar o perder un candidato en un debate? O sea, ¿pesa o no pesa? En general pesa poco. Pero en esta circunstancia poco es mucho. En esta circunstancia poco podría ser mucho. Es decir, en general uno mira el debate, la mayor parte de la gente que mira el debate ya tiene una posición tomada. ¿Quieres un poco más de agua? Bueno. Sí, después. llevamos. Gracias. En general ya tiene una posición tomada, es simplemente la confirmación de tus propios sesgos, pero en una elección que se define por muy poco, si hay un 2%, que sería un montón igual, pero que está indeciso y termina tomando una decisión por lo que ve, podría definir la elección. En general, como regla general, la ciencia política lo que ha mostrado es que en general muy poco. O sea, no son grandes discusiones de ideas y la gente ya tiene una posición tomada. Pero de vuelta, si está muy peleada la elección, podría tener ¿Una injerencia en cuánto? ¿De cuánto es lo máximo posible que puede influir un debate en un balotaje? Lo que pasa es que nunca lo sabremos, ¿no? Porque tendríamos que tener muestras de gente que no sabe a quién va a votar y después ver qué pasó. Yo creo que si hay un 2% que cambia de opinión es mucho. Lo más probable sería que vos tengas indecisos y que haya algo en el debate que te termine de decir, no, bueno, por acá yo no puedo ir. Imagino, que algún candidato toque un tema muy controversial, no sé, Milei ha tenido discusiones muy controversiales, ¿no? Ha dicho cosas sobre Thatcher, sobre las Malvinas, que son temas muy caros a la mayor parte de los argentinos. Imagínate que el tipo dice algo así, y un tipo que está medio indeciso y dice, no, bueno, por acá con las Malvinas no, ¿viste? Entonces, bueno, no. Claro, como que tendría que ser absolutamente medido y preciso como para no pisar el palito en ninguna de esas cosas. Ahora, ¿qué pasa en el Congreso, ¿no? Con el Congreso que viene? Nunca, en los últimos años por lo menos, ha sido un peso específico de la política. ¿Qué pasa en el Congreso? Si no es que el Congreso impone una agenda, o sea, en general viene más de presidencia, viene más del oficialismo, pero con la posible composición del Congreso, que ya está un poco más cantada, ¿cómo puede cambiar esa relación de fuerzas? Es verdad que el Congreso, de alguna manera, no es el actor que impulsa la agenda, digámoslo así, que eso queda en el Ejecutivo, es cierto, pero ojo que presidentes minoritarios, si vos tenés un presidente muy minoritario, es un presidente débil, es decir, el presidente necesita del apoyo del Congreso y a pesar de lo que a veces se cree y a pesar de lo que Milei parece creer, tampoco es fácil gobernar por decreto, ¿no? Es decir, si empezás a gobernar por decreto, en el caso de Milei, el partido justicialista te saca escobazos, digamos. Entonces,
Entonces, yo creo que el Congreso va a ser importante en el sentido de que va a estar muy fragmentado, muy fragmentado. Las dos coaliciones, bueno, sobre todo Juntos por el Cambio, se están desmoronando, entonces vamos a tener muchísimos diputados muy sueltos. Mucho cuentapropista. Mucho cuentapropista de vuelta. Si gana La Libertad Avanza. Si gana el peronismo también, ¿no? Pero va a haber como mucho transfugismo, ¿no? Es decir, tipos que fueron electos por un partido y pasan a otro. Es decir, por ejemplo, si gana Massa, tal vez algunos de Juntos por el Cambio pasan al masismo, al nuevo masismo. Entonces, yo imagino un escenario muy fragmentado y la palabra que sobrevuela, me parece, los años que viene en Argentina, sobre todo si gana Milei, es gobernabilidad, ¿no? Es decir, un Congreso muy friccionado, o sea, muy pedregoso, donde a Milei le va a costar gobernar. Viste que hay algunos que dicen, bueno, si Milei asume y gana, dura 2 meses, dura 1 mes. O sea, políticamente, a nivel de la estructura política argentina y del sistema político argentino, ¿es posible esto que se dice? ¿Es posible, digamos, que baje un presidente, bajar un presidente tan rápido por una situación social como la del 2001? No sé. 2 meses no, 2 meses es demasiado pronto, así que yo creo que va a durar más de 2 meses. También va a depender de la capacidad de adaptación de Milei a un escenario complicado. Y ahí empieza a entrar todas las discusiones. Hasta ahora se vio, igual lo vamos a comparar la campaña con el gobierno, pero se vio que logró modificarse su propio discurso y su propio personaje en cuestión de minutos, ¿no? Porque incluso también en la última elección me parecía muy loco cómo cambiaron hasta la música. Sí. Sí, yo creo que no hay que subestimar a Milei. Por eso. También se decía, no, bueno, Trump es un incapaz, Bolsonaro es un inútil, entonces, y todos los dos terminaron su mandato, etcétera. Entonces, yo no lo subestimaría. Hay que ver qué es lo que termina, obviamente, haciendo, pero sí creo que va a ser más difícil de lo que él cree, y donde el Congreso le va a marcar la cancha. Sobre todo si el peronismo pierde, el peronismo va a estar ahí, ¿no? Entonces, entre los gobernadores y el Congreso le van a marcar la cancha. Entonces, van a ser años de gobernabilidad para Milei complicados, si llega. Y otra de las dudas es, ¿quién le va a marcar la cancha a Massa? ¿Va a existir esa marcada de cancha de Cámpora, de Cristina? Porque Massa dijo cuando le preguntaron sobre Cristina creo que ha decidido dar un paso al costado, retirarse de la escena pública y no tener ningún cargo. Y ese mismo día en TikTok, Cristina publicó una pregunta en la que le preguntan esto, creo que era cuando estaba saliendo de votar, y dice, no, yo voy a seguir. ¿Quién dice que yo no voy a estar? O sea, tipo, ¿quién me sacó de la cancha, no? Sí, en Argentina la gente se apura a jubilar a algunos políticos muy rápidamente, me parece, ¿no? Entonces, también, no sé si te acordás cuando Cristina pierde, que fue 2017, sale segunda, en realidad pierde contra Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya está, Cristina ya fue. Y en 2019 arma el frente de todos, ¿no? Entonces, no hay que subestimar a Cristina. A nadie, en realidad, ¿no? Pero Cristina ha demostrado ser una lideresa, con una astucia particular. Está claro que es un liderazgo que no es el de antes, ¿no? Es un liderazgo debilitado, que hay por muchas razones, incluso su propia edad también, es decir, su cansancio, el hecho de que ya no lo quiere hacer, que ha sido incapaz de generar un liderazgo con los consensos que ella tenía. Es decir, Máximo no es Cristina, entonces Máximo no ha tenido la capacidad de construir al interior del peronismo como hizo ella, pero tiene resortes institucionales que no son despreciables, sobre todo, obviamente, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. O sea, el kirchnerismo pasó de ser la facción dominante del peronismo a nivel nacional a ser la facción bonaerense, ¿no? Entonces, en una especie de situación de paridad con otras fuerzas. Yo creo que, obviamente, alguna tensión va a haber ahí porque Massa no tiene ninguna intención de ser un Alberto. Es decir, tiene recursos propios, militancia propia que Alberto no tenía. Y un poco como hizo Kirchner con Menem, yo creo que está en el mejor interés de Massa que el kirchnerismo. Sí. Bueno, ahí voy, lo último, que es las similitudes que también empezó a expresar para ponerlas en relieve el propio Massa. Él mismo viéndose a sí mismo como un Néstor Kirchner, ¿no? Cuando también empieza a hablar, Roberto Labaña va a estar cerca, en los superávit paralelos, las cuentas tienen que estar ordenadas, como que empezó a mostrar, bueno, y también yo soy un poco parecido a eso, ¿no?
¿Lo ves también esto? Sí, yo veo en Massa la intención de, que no tenía Alberto, la intención de generar un liderazgo nuevo en el peronismo. O sea, si vino Menem, bueno, antes Perón, ¿no? Pero si vino Menem, si vino Kirchner, yo veo claramente una vocación de poder, claro. Sus críticos dirían desenfrenada por parte de Massa. En lo bueno y en lo malo, digo, también es sano, digo, los políticos también viven de esto, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que eso en Massa lo veo. Y en relación con la Cámpora y con Máximo y con Cristina, si a Massa le va bien, el incentivo más grande para ellos es hacer la venia y decir, bueno, digo, porque si nos peleamos con el que le está yendo bien, desaparece. Entonces, en un escenario donde a Massa le va bien, el kirchnerismo se termina diluyendo dentro del peronismo, ¿no? O sea, Máximo, Cristina no, pues está retirada si querés, pero Max, entonces esos, la Cámpora, digo, bueno, alineándose a este nuevo peronismo que va a ser el masismo. Bien. Bueno, nada más. Gracias. No, a ustedes. ¿Te hice hablar mucho? No, me encantó.